En cuanto a los conceptos de nutrición genética de los que he hablado, de modificación, no nos atreveríamos a hablar de modificación, pero sí de nutrición de nuestros genes. Pensamos que en un principio creíamos que había un intercambio o un paso celular de los nutrientes a través de unos mecanismos receptores propios. Y además pensábamos que ese paso se producía de una manera pasiva en cuanto a lo que hablamos de agua. Los premios Nobel Agri y McKinnon descubrieron que existían unos canales específicos de agua, canales hídricos, por los que ese agua no entraba de una manera pasiva, sino que era reconocida como tal y permitía su paso a través de ella. En cuanto a la calidad y al reconocimiento de estos canales del agua que quería absorber a través de él, pensamos que cuando el agua más biológica, más natural, más reconocida sea por el organismo, se facilitará ese paso a través de esos canales. A la vez, también descubrieron unos canales iónicos en los que piensan, y en algunos de los casos lo han puesto en evidencia, que existen unos canales iónicos específicos para cada ion y que cada célula tiene el canal específico para el ion que necesita para su funcionamiento. Entonces, si nosotros le estamos aportando por medio de este agua de mar un agua que es reconocida como propia, como hemos podido escuchar al doctor Escudero, que no necesita ningún tipo de transportador y que va a ser reconocida por esta célula como igual que su medio interno, pensamos que el paso a través de estos canales se producirá de tal manera que no bloqueará ninguno de estos canales, no necesitará ningún transportador al ser biológicamente reconocida, al ser biodisponible por ese paso biológico que ha tenido antes en el agua de mar. La diferencia con otro tipo de ion es que en estos canales iónicos que vemos, al no llevar un transportador, no se coloca encima del receptor y no lo bloquea, sino que hará un paso directo a través de este canal iónico. Este reconocimiento se hace en este filtro que veis aquí. Entonces, cuando el agua o el ion o lo que queramos introducir dentro de la célula pase por este filtro, al ser reconocido como biodisponible y biológico en sí, pasará sin ningún tipo de restricción. Y como os he dicho, el transportador que lleve no bloqueará por encima esta región de entrada, con lo que no se nos producirá un bloqueo de ese canal. Estos son los receptores proteicos celulares que se encuentran dentro de la membrana lipoidea de cada célula. Como veis, son canales proteicos, que son los que hemos visto antes, y que van a formar esta estructura proteinada de microtúbulos por los que van a pasar esos iones o ese agua. Estos microtúbulos van a formar un citoesqueleto que viene desde la membrana celular hasta el núcleo de la célula. O sea que el ion o el agua o lo que queramos introducir a través de esos canales pasa por esa puerta de entrada directamente por estos citoesqueletos hasta el núcleo celular. Lo que no teníamos era conocimiento de lo que pasaba cuando llegaban al núcleo. Y a finales del año 2007 se descubrieron estas nucleoporinas que, al igual que las acuoporinas que hemos visto al principio, son receptores o canales específicos para cada uno de los iones que en este caso necesita la célula, como pasaba antes en la membrana celular. Ahora está pasando en la membrana nuclear. Con lo que ese ion que le hemos dado con esa calidad biológica biodisponible del agua de mar entrará directamente sin ningún tipo de bloqueo por ese canal celular, pasará por ese microtúbulo y nos irá a nutrir directamente el núcleo de la célula. Con esto lo que estamos consiguiendo es que el agua de mar, en este caso desde nuestro punto de vista, pase a nutrir directamente nuestras cadenas de ácido nucleico. Con lo que pensamos que con un agua de una calidad como nuestra agua interior, aportada en el caso de que haya algún déficit o en el caso de que queramos mantener un equilibrio, nos va a aportar ese concepto de salud del que hablaba al principio René Quintón.
Ya hay muchas publicaciones en las que están hablando de la utilización de los minerales dentro del ADN y del código genético, y como ejemplo pues tenemos estos dedos de zinc que intervienen directamente en la formación espacial del ácido nucleico, en el que si este zinc es de una calidad adecuada y reconocida como tal por el organismo, aportará esta estructura tridimensional de ADN que le hace tener las cualidades necesarias para que luego la síntesis proteica que salga de este ADN sea de la calidad suficiente como para no tener ningún tipo de alteración. Era, de alguna manera, lo que hablaba el doctor Escudero de modificar, entre comillas, el ácido nucleico, pero ya no se trata de modificarlo, sino de que no sufra una alteración, manteniéndole una nutrición adecuada. Por lo menos eso es nuestro punto de vista. Este dibujo resulta muy interesante, me imagino que el doctor Payá lo explicará más adelante. Se trata del equilibrio de los iones entre ellos. Pensamos que la aportación unitaria de cada uno de los minerales no va a ser suficiente porque cada uno de ellos tiene una interacción y un equilibrio con otros minerales. Entonces, en un aporte de un mineral, por ejemplo, un déficit de un mineral en el que aportemos solo ese mineral, nos va a producir en un momento determinado un bloqueo de su absorción al faltarle el equilibrio que necesita con los otros iones. De ahí que la aportación de agua de mar, que lleva un equilibrio biológico, biodisponible de cada uno de los minerales, nos sea de mucha más, nos sirva mucho más a la hora de tratar cualquier tipo de patología por déficit de estos minerales. La idea es que un solo mineral no nos va a servir, aunque sea el único que está en déficit, porque necesita el equilibrio y la proporción adecuada del resto de minerales para ser absorbido.